Hemos adorado al Señor, le hemos hablado, le hemos cantado. Ahora aquietemos nuestros corazones para oírlo a Él hablar. Tome sus Biblias. Si no tiene Biblia, siéntese al lado de un creyente bíblico. Ojee su Biblia. Sáquele las telarañas. Cuando abrimos la Biblia, escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla a través del Hijo, ¿no? Y la Escritura es la revelación del Hijo. ¿Cuáles son los deberes básicos de un cristiano? De acuerdo a la Biblia, son dos. Amar a Dios. Este amor se demuestra cuando lo adoramos, lo que hemos hecho en esta tarde, y cuando obedecemos sus mandatos, cuando nos rendimos a Él y cuando lo adoramos. Adoración es sinónimo de amor, ¿verdad? Cuando le decimos a una persona, te adoro, le estoy diciendo, te amo profundamente. El otro propósito, está en Deuteronomio 6, ¿se acuerdan del Shema? Escucha, oh Israel, la oración que los judíos repetían 2 veces al día. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay nada que quede afuera. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ese es el gran mandamiento para los creyentes, amar a Dios. Pero hay otro propósito, servir a Dios. Este servicio se hace con la familia de Dios y con quienes todavía no son hijos de Dios. Las palabras de Jesús en el libro de Mateo 4, ¿recuerdan la tentación del diablo? En Mateo 4, el verso 8, el Señor le responde al diablo y le dice, voy a leer el texto completo, verso 8, 4, 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo mentiroso está ofreciendo lo que no era de él. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Son 2 los grandes mandamientos para los creyentes en el día de hoy. Amar a Dios y servir a Dios. Yo voy a poner la atención en estos mensajes en el servicio. Vamos a usar como texto base para el mensaje de hoy el Evangelio de Juan. Vamos en sus Biblias al Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el 4º libro de la Biblia. Dicen algunos que es el libro más profundo, a diferencia de los sinópticos. Juan capítulo 13. Es un poco largo el pasaje, pero leámoslo con intención, leámoslo con sentido y ya leyéndolo ya hay ganancia. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, subraya la palabrita sabiendo, porque es clave. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, verso 3, sabiendo Jesús, vuelvo a subrayar la palabra, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Entonces el impulsivo Pedro dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía, otra vez la palabrita, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis, otra vez el verbo, estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es el Salmo 41. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Oremos. Señor, abre nuestros ojos del alma para verte en estas palabras y abre nuestros oídos para oír tu preciosa voz, diciendo que todo va a estar bien, que tú controlas todas las cosas, que podemos confiar en ti. En tu nombre oramos al Padre. Amén. Comencemos, ataquemos el texto. Me gusta que sea el texto el que predique. Jesús en esta ocasión nos revela aspectos importantes respecto del servicio y lo hace ejemplificando él mismo lo que deseaba que los apóstoles aprendieran. No solamente lo dice, lo hace. El trasfondo del evento en el libro de Juan es el siguiente. El capítulo 13 del libro marca el inicio de la segunda parte del Evangelio de Juan, donde se relata la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, el ambiente ya es de despedida. Ocurre durante la fiesta de la Pascua judía, poco antes de la crucifixión. Jesús está en Jerusalén y comparte la última comida con sus discípulos. El ambiente es un clima de intimidad y de despedida. Jesús sabe, según el texto, que ha llegado su hora, versículo 1, es decir, el momento de su muerte, y se dispone a dejar una enseñanza final que sintetiza su mensaje. La costumbre judía, hermanos, era que antes de comenzar una reunión en un hogar, las personas debían lavar sus pies. Este trabajo era realizado habitualmente por un esclavo o un siervo inferior, tanto así que los judíos no podían lavar los pies. Era un trabajo destinado solamente a los siervos gentiles. En esta fiesta no había un siervo que realizara el trabajo de lavar los pies, y la fiesta ya había comenzado. Y ninguno de los discípulos presentes tomó la iniciativa, porque nuestro Señor lo hace. Él le comienza a lavar los pies. El narrador de la historia, que es el apóstol Juan, entrega un dato clave en este pasaje. En los versículos 1 y 3 se registra la palabra sabiendo, que subrayamos, que serán los dos puntos principales de mi mensaje. Número 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, yo subtitulé a esta parte del versículo la eternidad. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, la eternidad. Jesús, nuestro amado Rey, tenía una agenda. Su trabajo y sus obras respondían a lo que el Padre tenía planificado para él. El Señor no improvisaba sus obras. Él sabía lo que tenía que hacer. El Maestro amado vivía en dos planos, este mundo y el cielo, junto al Padre. Aunque vivía aquí en la tierra, nunca dejó de tener comunión con el Padre y con la eternidad. Este conocimiento a nuestro Señor le permitió anticiparse a dos cosas: amar a sus discípulos hasta el fin. Hasta los últimos momentos amó a sus discípulos, quienes no siempre correspondían al amor, casi nunca.
y que él les profesaba, ni comprendían sus palabras y sus actos. Hermanos, es una gran diferencia entre el Dios verdadero y los falsos dioses. Los falsos dioses siempre hay que estar aplacando la ira. Siempre hay que estar ofreciéndole sacrificio para calmar el enojo de los dioses. Aunque Dios también estaba enojado y también estaba airado, a través de Jesús, Él mismo busca la reconciliación. Y este Dios hecho hombre en Jesús ama a sus discípulos. No tienen que calmar su ira, no tienen que calmar su enojo. A través del sacrificio de Cristo, nosotros podemos acercarnos a Jesús con ese mismo amor. Y qué lindo que el pasaje dice que hasta el final, o sea, hasta esa noche, la última noche los amó. A tal punto que Él se entregó por ellos. Segunda cosa, Jesús quería dejar una impronta de qué consiste la vida. Se acerca la hora de su muerte y a través de un acto profundamente íntimo deja en las mentes y corazones el sentido de la vida para sus seguidores, incluyéndolos también a nosotros. El sentido de la vida para Jesús es servir. Y era tan importante este mensaje que Él mismo modela esa conducta. Apliquémoslo al tiro en nuestra vida. El obstáculo para el servicio es la ignorancia. Es no saber cómo o hacer como que no sabemos. Pero Jesús en este pasaje sabía que su hora había llegado y quiere dejar algo importante en la mente de los discípulos. ¿De qué manera lo hace? Que no solo formamos parte de este mundo, sino que un día partiremos con el Padre, enfrentaremos la eternidad. Esto nos obliga a elegir las prioridades correctas. Lucas 14, 26. Vamos ahí al libro de Lucas, ¿tenemos tiempo? Terminemos el tiempo de oración con una vigilia. Ni un amén. Amén esforzado no vale. En Lucas 14, un pasaje muy radical del maestro. El maestro era radical, era tierno, era amoroso, pero muy radical, ¿no? Para él no habían dos caminos, había solamente un camino. En Lucas 14, 26, grandes multitudes iban, estoy leyendo el 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es lo que el Señor está diciendo, establezcan las prioridades correctas. La Nueva Versión Internacional, la NBI, traduce este pasaje así: grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y eso es lo que Jesús está mostrando en este pasaje de Juan 13. ¿Cuáles son las prioridades? Segunda aplicación: si supiéramos que llegó ahora a nosotros nuestra hora, si supiéramos que vamos a morir en breve tiempo, ¿cuál sería el mensaje que nosotros daríamos a las personas? ¿Qué haríamos? Si sabemos que me quedan 6 meses de vida o 3 meses de vida, ¿pediríamos perdón a las personas con quienes vivimos? ¿Sacaríamos viejos rencores? ¿Nos reconciliaríamos? Si sabemos que llegó nuestra hora, ¿confesaríamos nuestro amor a esas personas? ¿Podríamos despedirnos en paz y serenidad? Porque ya sabemos que llegó nuestra hora y tenemos de cara a la eternidad. ¿Encomendaríamos algo especial? Jesús vivió ese momento. Cuando Él va a morir, ¿cuál es el encargo? Sean discípulos verdaderos, sirvan, laven los pies de otros. Y se hace gentil, y se hace un esclavo, y se hace un siervo inútil, para demostrar de esa manera cómo se sirve a otros. Nuestro Jesús es maravilloso. Es maravilloso, nos sorprende.
Estamos medio adormecidos. Una de dos, o porque no leemos la Biblia y no conocemos a Jesús, o porque tantas veces hemos escuchado de Él que ya no nos sorprende. Que es imposible. Este diamante brilla hasta la eternidad. Pero Él es fantástico, realmente es increíble. Tercera aplicación, debemos estar conscientes de que la vida es breve y que caminamos en la dirección a Dios, por lo que debemos invertir la vida en lo que es importante, porque el Señor nos va a pedir cuentas de cómo invertimos en la vida que Él nos dio. Y para el Señor lo importante es el servicio. Es el servicio lo que hace la diferencia entre un discípulo verdadero y el que no lo es. Ese es el mensaje que el Señor está enviando, ¿no? con este acto. Existen ciertas leyendas alrededor de la muerte de Alejandro Magno. ¿Han oído hablar de Alejandro Magno, el emperador griego, el rey? Una de estas tres se relaciona con que dicen los historiadores, aunque no se ponen de acuerdo, que pidió 3 deseos al morir. Así como nuestro rey expresó algo, dicen que Alejandro Magno pidió 3 cosas. En primer lugar, que su ataúd debía ser portado en procesión hasta la tumba por los médicos mejores del imperio griego. Y en segundo, que todos los tesoros que había acumulado en sus 13 años, murió a los 32 años, era el emperador de todo el mundo conocido, y murió a los 32 años. Él pidió que todos los tesoros que había acumulado en sus 13 años de conquista, oro, plata, piedras preciosas, joyas, debían ser esparcidos por el camino que llevaba a su sepulcro. En tercer lugar, sus manos debían quedar fuera del ataúd y colgando a la vista de todos. Que el ataúd tuviera unas perforaciones donde las manos de Alejandro estuvieran fuera del cajón. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué es lo que él quería decir con esto? Dicen otra vez los historiadores que atónitos ante estas peticiones extrañas del rey agónico, algunos de sus generales le preguntaron por qué de aquellos deseos tan locos. Según cuenta la leyenda, Alejandro respondió que deseaba que fueran médicos quienes portasen su ataúd para demostrar que ante la muerte ni los mejores médicos pueden hacer nada. En cuanto a la petición de esparcir todos sus tesoros por el camino, era una forma de hacer patente que al morir los bienes materiales que adquirimos en este mundo se quedan en este mundo. Y finalmente quería mostrar sus manos desnudas para enseñar que venimos al mundo y partimos de él con las manos vacías, cuando se nos acaba el tesoro más preciado de todos, el tiempo. Yo me pregunté, cuando llegue la hora de nuestra partida, nada de lo que tenemos quedará. Incluso el recuerdo de nosotros se borrará con el tiempo, con el devenir de la vida, con un nuevo amor, con otras prioridades. Solo permanecerá, ¿qué cosa? El servicio que hayamos realizado a favor de otras personas. Permaneceremos en las personas a quienes hemos servido, a quienes hemos amado, en sus historias, si es que participamos de ellas. Si hemos producido algún cambio positivo, es ese servicio en las personas los que nos hace eternos aquí. Y debemos aprender a poner la prioridad correcta, porque no es fácil servir, es sacrificado. Las personas no siempre responden con gratitud. Pero el Señor no nos dice que hay que servir a los que se portan bien solamente. Dice que hay que servir a todos. Así que sabiendo Jesús que enfrentaba la eternidad, es una buena enseñanza para nosotros. Aprender que lo único que trasciende de nosotros es el servicio. Cosas pequeñas. Jesús dice que si ofrecemos un vaso de agua en su nombre, hay recompensa. Servimos a Dios cuando suplimos las necesidades de las otras personas, cuando ofrendamos fielmente, cuando damos nuestro tiempo, cuando con nuestras vocaciones servimos a las personas con misericordia y empatía. Servimos a las personas cuando nos preocupamos de ellas. A veces cosas sencillas, un llamado telefónico, un WhatsApp, hace la diferencia para quien está solito o solita. Ese es el primer punto de mi mensaje. El segundo está en el versículo 3 y es potente, hermanos. Vamos de nuevo, volvamos a Juan 13, el versículo 13. El otro sabiendo
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué le parece esa expresión? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Con este conocimiento, Jesús sirve. Desmenucémoslo un poquito, a ver qué encontramos. Este segundo punto tiene que ver con identidad. El primero era eternidad, este segundo es identidad. El cristiano no tiene dificultades para servir. ¿Cuándo? Cuando conoce su identidad. Hablemos un poquito de esto. 1. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Esta expresión habla de la soberanía de Jesús. No había nada, ni hoy hay nada que escape a la autoridad de Jesús. San Agustín decía que no hay un centímetro cuadrado en el universo sobre el cual Jesús no ponga su pie y diga, es mío. Eso no ha cambiado. Jesús es Señor de todas las cosas, de todas las situaciones. Y el Señor sabía eso. Así comienza el versículo 3, sabiendo Jesús. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, aborda este tema y vemos a Jesús con autoridad para enseñar. Dice, nos enseña no como los fariseos, nos enseña con autoridad. Hay autoridad sobre los espíritus malignos. ¿Cuántas veces en Marcos aparece Jesús con autoridad sobre espíritus malignos? Sobre la naturaleza, camina sobre las aguas, hace milagros, rompe las leyes de la naturaleza. Con autoridad dice que esto se haga y esto se hace. Con autoridad dice Lázaro, ven fuera. Y rompe una ley de la vida. Jesús tiene toda la autoridad. Tiene autoridad sobre la muerte, sobre la vida. Sin embargo, toma el rol de esclavo y lava los pies de los discípulos. ¿Todo esto iba a menoscabar su autoridad? Porque él sabía, estábamos leyendo el pasaje, que todas las cosas le pertenecían. Por lo tanto, lavar los pies, hacer el rol de esclavo, humillarse delante de sus amigos, no menoscaba en nada esa autoridad. Todo estaba en sus manos, todo era de él. Realizar un acto humilde frente a todos no menoscabó en nada su autoridad. Él sabía lo que era suyo. Qué pasaje tan lindo. Porque a nosotros nos cuesta servir porque asociamos servicio con identidad. La gente importante es servida por otros menos importantes. Y pensamos que si servimos perdemos nuestra identidad. Buscamos respeto, buscamos dignidad. Lo buscamos en los títulos, lo buscamos en las cosas materiales, lo buscamos en cosas efímeras. Pero la verdadera identidad está en Cristo. Eso es lo que Él enseña en este pasaje. Cuando yo sé que Él tiene todas las cosas en sus manos, entonces yo puedo hacer el trabajo más humilde, porque eso no afecta mi identidad en Cristo. En Mateo 26:50, vamos, busquemos Mateo para familiarizarnos con la Biblia. Mateo 26. Es el verso 50, 26:50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús en el Getsemaní y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, que otro sinóptico copuchento nos dice que era Pedro. Entonces, uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Tenía mala puntería, no era para la oreja que estaba apuntando, era la cabeza. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y miren el verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Esa es la autoridad y esa es la identidad. Jesús hace este acto tan humilde porque nada podía quitar su soberanía, porque era a tal punto que legiones de ángeles pudieron descender para librarlo del Getsemaní. Ese era nuestro Jesús. Pero Él deja de lado todo eso y se torna un siervo. Jesús no pretendía ganar nada con este acto de servicio, porque todo era de Él. No necesitaba ganar estatus ni perder estatus. No estaba haciendo mérito frente al Padre, porque el Padre le había dado toda la autoridad. Su servicio no era obligatorio, era un servicio voluntario, un acto de obediencia al Padre y una evidencia de amor a sus amigos. No perdía dignidad al lavar los pies, que es nuestro problema. Creemos que si hacemos un servicio menor, perdemos dignidad. La verdad es que no perdemos nada. Nos perdemos la oportunidad de ser las manos de Dios para otras personas. Su servicio era una muestra de amor. No perdía dignidad, no perdía valor propio. ¿Qué Jesús es el que tenemos? Sigamos desmenuzándolo. Me quedé en Mateo. Vamos de nuevo a Juan, capítulo 13. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y ahora la segunda parte, y que había salido de Dios. Este segundo aspecto también genera identidad. Los actos de servicio de Jesús no tocaban ni dañaban su identidad. Jesús sabía que había salido de Dios, que venía de Dios. Nada que hiciera podría cambiar la esencia del Rey. Él venía de Dios. Lo humano no lo afectaba, salvo las emociones propias de un ser humano. Pero quien Él era, su ser, no era tocado por el servicio. Increíble. Hay que aprender. Algunos ejemplos, miren. Sanó a una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragia. Se deja tocar por una mujer con un cáncer probablemente. Una mujer impura. Se hace impuro, comillas, ¿no? Para servir a esta mujer. Otro ejemplo. Cura a 10 leprosos. La ley judaica prohibía tocar a los leprosos. Tenían que vivir marginados fuera de la ciudad y gritar, soy leproso, y nadie se acercaba por varios metros. Y para darle la comida dejaban los tiestos en el suelo a varios metros de distancia y que ellos tenían que venir solitos a comer. Nuestro Rey toca a los leprosos. Uno de los 10 se vuelve y se arroja a sus pies. Jesús no le dice, sale de aquí impuro. Voy a perder mi dignidad, mi rango si me toca. Está ahí ofreciéndose como el Rey. Otro ejemplo, sana a la hija endemoniada de una mujer cananea. No le hace el quita lo sobrenatural. Una mujer cananea, una mujer gentil, de una zona de Israel contaminada moralmente de acuerdo a la costumbre judaica. No tiene problema primero en que una mujer se le acerque. Un judío ortodoxo no permitía que una mujer se le acercara y lo tocara, ¿no? La mujer prostituta que se acerca al Señor rompe este alabastro, le lava los pies. El Rey dejándose tocar por una ramera, ¿no? Con un perfume comprado con el precio de su trabajo. Y el Rey dice, ella me ha preparado para la sepultura. Nada de lo que nuestro amado Jesús hizo dañaba su dignidad. Él sabía de dónde había venido. Eso hace que nuestro Rey cruce todas las fronteras sin resquemor alguno. Rompe todos los esquemas sociales. Se reúne con los príncipes de los fariseos, que lo único que querían era matarlo. La élite judía. Ese mismo día estaba con los pescadores a la orilla del mar de Galilea, escuchando sus historias de peces y de tempestades, como la vieja novela de Hemingway.
Se junta con soldados romanos, sana a la hija de un soldado romano, no al imperialista, ¿no? Lo sana. Se junta con los más pobres, con los marginados, con los impuros morales. Nuestro rey es increíble, porque él sabía de dónde venía y sabía dónde iba. Por lo tanto, nada que girara en torno a él podría quitar su dignidad. ¿Qué es Jesús? Mark Twain, un escritor gringo, publicó una novela, a lo mejor ustedes la han leído, ¿no? El príncipe y el mendigo, por allá por el año 1800, casi en el 1900. La historia se desarrolla en Londres durante el reinado de Enrique VIII. Estoy haciendo un resumen de la novela. Tom Canty es un niño pobre que vive en un barrio miserable, mientras que Eduardo Tudor es el príncipe de Gales, criado en el lujo del Palacio Real. Un día, Tom se cuela en el palacio y al encontrarse con Eduardo, deciden intercambiarse las ropas y sus roles por un día, debido a su asombroso parecido físico. A partir de este intercambio, Tom experimenta la vida de un príncipe, disfrutando de lujos y atenciones, mientras que Eduardo, al convertirse en mendigo, enfrenta el hambre, la injusticia y la crueldad de la vida en las calles. A lo largo de sus aventuras, ambos jóvenes aprenden sobre las dificultades y las desigualdades de sus respectivas clases sociales. En la novela en esta novela, Enrique VIII nunca dejó de ser el príncipe, a pesar de las experiencias que conoció. Nuestro rey, se hizo hombre, caminó nuestras calles, se dejó tocar por personas, abrazó a personas, abrazó a mujeres, abrazó a niños, abrazó a enfermos, abrazó a miles de personas, alimentó a miles de personas, siempre sirviendo, porque esa era su agenda, y nunca temió por su dignidad. Tercero, estoy terminando, me queda como media hora. No, mentira. Verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, la soberanía, en las manos y que había salido de Dios, su divinidad. Y el tercer punto, y a Dios iba. Ahí tenemos 3 puntitos. Esta es otra fuente de identidad en nuestro Rey. Jesús sabía, como decimos en chileno, para dónde iba. No estaba perdido. Conocía su gloria, conocía su verdadera riqueza. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 8. Vamos ahí, 2 de Corintios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. ¿Qué es lo que escribe el apóstol Pablo? No, quizás el que más amó a Jesús en esta tierra. 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Que siendo rico se hizo pobre, por lo que momentáneamente se despojó de su gloria eterna, angélica, celestial, y asume otra gloria, la belleza de un cuerpo humano, con las limitaciones propias, hambre, sed, tristeza, pero también experimenta la alegría, la satisfacción del trabajo, de la obediencia, del amor de sus amigos, del amor de una familia, del amor de un padre humano. Mama los pechos de una mujer. Experimentó la humanidad, siendo rico allá en el cielo, se hizo pobre aquí en la tierra. Juan escribe, se viste con la belleza de la humildad, de la misericordia, de la gracia, de la verdad, del perdón. Abandona esa riqueza eterna allá en el cielo, viene a la tierra como pobre, como un carpintero, pero se llena de otra gloria distinta, que es la que nos seduce cuando lo conocemos, que es la que nos enamora cuando lo descubrimos, lo potente que es esta gloria. Es una gloria que según Juan, el evangelista, en el capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aún mantenía algo de esa gloria divina. Dice que la gloria es como del unigénito del Padre. ¿Y cómo lo describe Juan? Lleno de gracia y de verdad. Esa gloria eterna de la que él, ¿no?, de la que le pertenecía por derecho, renuncia momentáneamente, se hace pobre, pero aún ahí hay gloria. ¿Qué aplicación para nosotros, hermanos? Hay gloria en el sufrimiento, hay gloria en la enfermedad, hay gloria cuando no entendemos por qué pasan cosas, hay gloria en la pobreza, hay gloria en las cosas que no comprendemos. Hay una gloria de Dios aún en cosas que nosotros no aceptaríamos de buenas y a primeras. Eso es lo que Jesús nos enseña, que a través del servicio yo voy descubriendo esa gloria. Cuando yo converso con un moribundo, cuando yo converso con una persona que le han robado, cuando yo converso con alguien que fue abandonado, alguien que lo rechazó su madre, voy descubriendo que en esas cosas, en ese servicio, hay una gloria también, que solamente nosotros, sus hijos, podemos observar, descubrir, aprovechar, crecer, madurar. Pablo escribe el pasaje que estamos aprendiendo en el curso del líder. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo, hermanos. Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, sientan una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que nuestro rey nos enseña en Juan 13, que todo este despojo, que todo este abandono voluntario de su gloria es en función del servicio, que él sabía de dónde venía, sabía a dónde iba. Por lo tanto, lavar los pies de los discípulos no hacía ninguna diferencia en su vida. Además, le quedaban horas solamente. El mensaje era para nosotros. Ser un cristiano hoy es alguien que sirve. Es alguien que está interesado, que está involucrado. Jesús nos enseña con su ejemplo que amar es servir, que el verdadero discípulo no busca ser servido, sino servir a los demás. Nos enseña que una comunidad cristiana se reconoce por su actitud de humildad, de servicio, de entrega. Nuestro Jesús establece un nuevo tipo de liderazgo basado en el amor y la humildad, no en el poder, la jerarquía o la ideología, en el servicio. Conclusiones. El amor y el servicio son los pilares del discipulado cristiano. Jesús es el modelo perfecto de servicio. El servicio cristiano se fundamenta en la conciencia de la eternidad. El servicio nace de la identidad en Dios. El servicio no disminuye la autoridad, la engrandece. La humildad es el camino hacia la verdadera grandeza. El legado del cristiano es el servicio. No nos vamos a llevar nada más. Solamente las palabras de Jesús. Bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho yo te coloco. Y bastarán esas palabras para no pasar 60 o 70 años en esta vida. Y decir, aquí estoy rey. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice bien? Lo que Él nos diga es absolutamente sanador. La comunidad cristiana debe caracterizarse por la entrega mutua.
El servicio es una expresión de amor y obediencia, no de obligación. El llamado final es amar, es servir. Nuestro Rey une amor y servicio como dos caras de una misma moneda. No se puede amar sin servir, ni servir sin amar. Ambos conceptos resumen la esencia del Evangelio. Oremos.